Bueno, vamos a dar respuesta a este taller que nos propuso la profe. Empezamos por el primer punto, en el cual la orientación de la economía política durante el periodo colonial en ese tiempo, pues estuvo regida por los principios, sobre todo del mercantilismo. Pues como nos lo señalaba Jorge Orlando Melo, sí, Jorge Orlando Moleno, la política económica pues se estructura en torno sobre todo a la extracción de recursos naturales, el comercio exterior y recursos metales preciosos. Pues, y ahí el Estado colonial intervenía para asegurar el flujo de tributos, mercancías hacia España, sin, pues obviamente, fomentar el desarrollo económico, pues, ni industrial, autónomo, pues, de esa colonia que tenía España. Em, y al segundo, o el 1.2 diría yo diría que pues el mercado interno colonial era débil, fragmentado. Las dificultades eran geográficas y pues obviamente la ausencia de red comercial, pues una sólida red comercial impedía una articulación efectiva entre regiones. Pues como todos ya saben que en Colombia sucede, en Colombia y en ese tiempo, ese periodo colonial, pues se mostró. Pues nos lo señalaba muy bien Kalmanovitz y López Rivera en la economía de Santa Fe, Bogotá, pues en 1810 nos mostraba algunos signos de dinamismo limitado, más o menos. Es, es como un comercio local centrado en productos solo agrícolas, de manufactura artesanal. Entonces no era muy industrializado. La articulación al mercado mundial se da principalmente a través de la exportación de oro y de algodón sobre todo. Pero pues obviamente bajo un régimen de monopolio comercial que pues nos restringía a los indígenas el fácil acceso simplemente el acceso a otros mercados. ¿Qué más podríamos decir de ese? Podríamos decir también que pues el contrabando se convirtió en una vía informal de conexión con el exterior. Ahí utilizan mucho sobre todo el contrabando para poder tener acceso, para vincularse con el mundo exterior. Pues obviamente reflejando unas limitaciones del sistema oficial. Pues el papel de la agricultura, pues obviamente fue fundamental como base de subsistencia y diría que posiblemente un, ¿cómo lo podríamos decir? Un abastecimiento urbano. Pero pues obviamente no fue incentivado como sector exportador ni nada de eso, porque se concentraba más que todo en el oro, mercancías valiosas, metales preciosos y cosas así. Las haciendas, como pues nos lo describía la fuente de la Universidad Nacional, que creo que se llamaba La atracción de las haciendas, si no estoy mal, operaban pues bajo un modelo extensivo y con baja productividad, dependía de mano de obra muy difícil. Pues obviamente en esa época utilizaban esclava o pues los sirvientes. Obviamente la producción estaba orientada al autoconsumo y al mercado local. Y pues obviamente sin una lógica tan capitalista como la tenemos hoy en día, por decirlo así. En los sectores y estrategias de provisión de recursos del Estado. Le puse así al cuadro para pues medio guiarnos. En el, perdón. Pues diría que en ese entonces el Estado colonial pues más que todo se financia mediante una combinación de impuestos
tributos indígenas y diezmos e ingresos provenientes sobre todo de la minería, que fue el punto fuerte de, pues para en ese entonces el estado que estaba. Pues obviamente Calmanovis y López Rivera destacan obviamente que los estancos de aguardiente y si no estoy mal de tabaco representan creo que un poco más del 34-35% más o menos del recaudo fiscal en ese entonces. Pues obviamente seguidos por los ingresos mineros y comerciales. En ese entonces la Casa de la Moneda en Santa Fe funcionaba pues como centro de conversión de oro en numerario, lo que pues obviamente facilitaba el comercio pues del virreinato de en esa antigua España. Pues, pero pues obviamente, sin embargo, las estrategias estaban como que más que todo orientadas al sostenimiento del, del aparato colonial, de ayudar a la colonia, por decirlo así. No, no querían el desarrollo interno en ese, pues, en este país, en esta colonia, en ese entonces. Y para terminar con ese primer punto, la estructura social, eh, pues en esa colonia era profundamente pues, jerárquica y condicionaba obviamente el funcionamiento del sistema económico. Eh, Arriba obviamente antes eran los blancos, los blancos y criollos controlaban obviamente lo que es la tierra, el comercio, la burocracia pues ya dependiendo del rango que tenga. Pues, y pues en el otro lado están esos indígenas, mestizos, esclavos. Pues dentro de esos esclavos estaban los afrodescendientes y así. Y pues obviamente era la base laboral de esa colonia. No tenían acceso a la propiedad privada ni tenían derechos económicos de nada. Como nos lo exponía la fuente, la fuerza de la esclavitud de la Universidad Nacional, el trabajo forzado era como una pieza clave, como era ese algo fundamental que necesitaba esa colonia para, para producir el modelo productivo de ese entonces. Entonces, esa estratificación limita la movilidad social y económica, impidiendo pues obviamente la formación de una economía de mercado libre y abierta. Obviamente en ese entonces solo el virreinato de España solo quería controlar ellos, que solo los de sangre pura, los blancos, los criollos, controlaran todo. Entonces no quería que nadie más se sumara a eso. Y pues esa misma estructura social reforzaba lo que es la concentración de riqueza y el estancamiento productivo. Ahora vamos con el punto 2. Pues la pregunta en sí la tomé como la independencia fue una reacción ante la opresión y el estancamiento económico. Esa fue como que la pregunta como para guiarme para poder responder esa, esa pregunta. Y pues la respuesta es que aunque la independencia sobre todo fue como que un proceso político, las fuentes nos mostró también que también era sobre una estructura económica restrictiva. En las fuentes de Pedro Nel y Kalmanovitz coinciden, ambos los dos coinciden en que el territorio pues más que todo presentaba un bajo crecimiento económico en comparación, no sé, a los virreinatos de Perú y Nueva España. Entonces, obviamente ahí se empezó a dar varias cosas. Obviamente lo que es el monopolio comercial, la ausencia de banca privada y también la concentración de poder en los, no sé, por decirlo así, en los consulados y también algunos gremios que obviamente limitaron al desarrollo empresarial y financiero, que lo podríamos tratar de esa forma. Eh,
por obvias razones, la pobreza estructural y la falta de oportunidades económicas fue como que esas cosas importantes, esos detallitos que fueron aumentando, aumentando y aumentando, pues para que se diera esa independencia. Y por eso lo tomamos también desde una estructura económica restrictiva. En ese sentido, pues la independencia puede entenderse como una respuesta de la opresión colonial, tanto como económicamente, que fue una opresión. Entonces ya se hartaron y empezó todo ese proceso independista. Y la tercera, hice lo mismo que la segunda, tomé una pregunta como que recapitulara todo ese punto 3 y la pregunta ¿fue una economía precapitalista hasta mediados del siglo XIX? Pues la respuesta que puse o que voy a dar es que a partir, obviamente, de los criterios del capitalismo moderno que nos expuso la profe, también podemos afirmar que la economía del territorio colombiano fue en parte capitalista durante todo el periodo colonial y hasta pues bien entrado más o menos del siglo XIX, podemos decirlo. Obviamente no existía una vinculación estrecha en el desarrollo tecnológico ni en el proceso económico. Pues obviamente la industria era inexistente. El conocimiento científico, pues en ese entonces no se aplicaba al desarrollo productivo, pues por obvias razones, por avances científicos en ese entonces, era solo una colonia, entonces no. El mercado era asalariado, era marginal, entonces obviamente eso es un punto fuerte. La propiedad privada de la tierra estaba concentrada solo en unas pequeñas partes de la población, podríamos decirle las élites de la población. La acumulación de capital era limitada, obviamente, como lo dije anteriormente. Era solamente para los criollos, los blancos, era solo para esa parte de la población. Y pues obviamente el Estado no tenía capacidad para orientar, por decirlo así, más o menos orientar la economía hacia un desarrollo. Lo que habíamos dicho antes, el virreinato de la colonia no, en ese entonces colonial no quería un desarrollo interno, sino solamente exportar, llevárselo a España para que España comercializara con los otros países, pero nunca desarrollarse internamente. Pues creo que no lo señalaba un poco Jorge Orlando Melo, que era como que una transición hacia el capitalismo fue un poco lenta, obviamente, y ay, obstaculizada, perdón, obviamente por las estructuras heredadas del régimen colonial. Pero pues podemos decir que sí, que en ese entonces la economía del territorio colombiano fue un poco precapitalista en ese entonces. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y eso sería todo. Gracias.